presidente Nicolás Maduro afirmó que desde 2013 se está llevando a cabo una guerra económica organizada por la oposición y el sector empresarial del país. Mi nombre es Osvaldo Avendaño y los invito en esta edición de Reporteros a que conozcan cómo ha sido la ofensiva económica y cuáles son los retos que debe asumir el gobierno nacional. Durante el último trimestre de 2013, los anaqueles de gran parte de los comercios venezolanos mostraban la ausencia de algunos productos. El gobierno aseveró que la falta de mercancía se debía al acaparamiento organizado por la oposición y el sector económico privado del país. Sí, la guerra económica es una estrategia que aplicó en Venezuela la derecha política y algunos elementos del área económica para afectar la economía venezolana, desestabilizarla y fundamentalmente atacar el salario de los venezolanos a través de mecanismos perversos como el sobreprecio, como la especulación, como el acaparamiento, ¿no? Por eso el presidente Nicolás Maduro estableció y diseñó una estrategia para hacerle frente a esa guerra económica, que es la llamada ofensiva contra la guerra económica. Ante este escenario, el presidente Nicolás Maduro inició en noviembre la ofensiva económica para resolver los problemas de especulación y escasez del país. El punto de partida, el denominado Dacazo del 8 de noviembre de 2013. En primer lugar, primer objetivo, proteger en un nivel superior al pueblo venezolano de la especulación de la burguesía parasitaria y de todos los mecanismos que han creado para saquear al pueblo. Es lo primero, primer objetivo. Primer objetivo es proteger al pueblo venezolano en todas las formas. Segundo objetivo, reordenar y reajustar verdaderamente, reordenar y reajustar a profundidad y verdaderamente todos los órganos, mecanismos y políticas económicas existentes para estabilizar la producción, el sistema de logística y transporte, el abastecimiento de bienes y productos, el comercio justo y sano, el sistema de administración de divisas y las importaciones del país. Yo he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos, todos los productos. Tras este anuncio, comenzó en el país un proceso de regularización de precios en todos los sectores económicos. Esto trajo como consecuencia que en los negocios, principalmente electrodomésticos, ropa y calzado, se registraran largas colas de compradores. Cuénteme, ¿por qué decidió venir usted? Bueno, porque los artículos nos dijeron que estaban bastante bajos de precio y pues no sirve. El ajuste de precio de los productos no fue la única medida que se adoptó en el marco de la ofensiva económica. La Asamblea Nacional aprobó por mayoría oficialista la ley habilitante que le otorgó a Maduro poderes especiales para decidir en la lucha contra la corrupción y en materia económica. ¿Conoce usted cuáles son las facultades en materia económica que le otorga la habilitante al presidente? Indica la Gaceta Oficial Extraordinaria 6112 que Nicolás Maduro podrá durante un año dictar y o reformar leyes que consoliden los principios de justicia social, eficiencia, equidad, productividad, solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral. Dictar y o reformar las normas que establezcan las estrategias de planificación de los procedimientos en materia de producción, importación, distribución y comercialización de los alimentos, materia prima y artículos de primera necesidad. Dictar y o reformar normas y o medidas destinadas a planificar, racionalizar y regular la economía como medio para propulsar la transformación del sistema económico y defender la estabilidad económica para evitar la vulnerabilidad de la economía. Fortalecer la lucha contra el acaparamiento y la especulación, regular lo concerniente a las solicitudes de divisas, garantizar el derecho del pueblo a tener bienes y servicios seguros de calidad. La primera etapa de la ofensiva económica buscó solucionar los problemas de acaparamiento y escasez de productos. Sin embargo, las acciones implementadas no fueron suficientes. Decirte, la inflación de la guerra económica, tengo que decirlo así, la inflación acumulada, especulativa, de la burbuja creada por la guerra económica del 2013, llegó a una cifra inusual de 56.2%. Yo no sé si todo lo que dijo ustedes lo van a registrar, seguramente nada más ponen el número, pero
La inflación inducida, especulativa, de la burbuja económica creada por la guerra económica, de un capitalismo parasitario, llevó a una cifra inusual de 56%. Y te podría decir más. El Banco Central de Venezuela explicó que, a pesar de que la inflación anualizada fue de 56,2%, los procedimientos de fiscalización y ajuste de precios contribuyeron a disminuir el índice inflacionario. También afirmó que las medidas económicas aplicadas por el gobierno durante el mes de noviembre impactaron en 4 sectores de la economía. Según el gabinete gubernamental, la llamada ofensiva económica contribuyó a solucionar gran parte de los problemas en el sector durante 2013. Al regreso de la pausa, conozca cuál fue el marco jurídico que se estableció para regular la economía venezolana y cómo continuó la ofensiva económica. La ofensiva económica en 2014 continuó con 3 puntos primordiales: la publicación de ley de precios justos, la instauración de las mesas económicas por la paz y las regulaciones en el sistema cambiario venezolano. A inicios del mes de enero, entró en vigencia la ley de precios justos que estableció que el límite de ganancias empresariales no podía exceder de 30%. Este marco jurídico significaría la segunda etapa de la ofensiva económica anunciada por el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, no todos los sectores económicos estuvieron de acuerdo con la puesta en práctica de la ley. Estamos en total desacuerdo con esa ley, no tanto por los márgenes de ganancia. Es bueno que la gente sienta que nosotros estamos demandando esa ley no porque el margen de ganancia sea 30%, es lo que menos nos importa de la ley. Lo que más nos importa de la ley es lo fundamental. Ahí se declara utilidad pública a todas las empresas. Prácticamente se declara que el empresario es culpable antes de reconocer que ciertamente tiene alguna culpabilidad. Hay unas penas desproporcionadas de 14 años para quien se le ocurra poner una coma mal. Entonces ciertamente es una ley que es perversa, que no va a ayudar al Ejecutivo Nacional y Dios mediante, si el Tribunal Supremo de Justicia tiene a su bien razonar y lee nuestros alegatos, creo que va a declarar inconstitucional esa ley para el beneficio del gobierno, de los consumidores y de los empleadores. La Asamblea Nacional, como ente legislador, también tomó parte en la ofensiva económica. Nosotros hacemos un trabajo de acompañamiento. El momento que se presente algún marco legislativo que se pueda requerir, pues nosotros estaremos para actuar, aunque debemos recordar que habilitamos al presidente de la República para generar decretos con rango, valor y fuerza para combatir la corrupción, así como para enfrentar la guerra económica, y todo esto está asociado al área económica. Por ahora nos corresponde esa necesidad de apuntalar en cada uno de nuestros espacios, en cada una de nuestras entidades federales, el acompañamiento a las políticas que viene desarrollando el gobierno nacional y, por supuesto, en la necesidad de articular con los distintos sectores productivos. La ley de precios justos no fue la única medida que se adoptó en el marco de la ofensiva económica. El sistema cambiario venezolano también se modificó como parte de las soluciones del gobierno nacional para combatir la llamada guerra económica. De esta manera, se creó el SICAP II para controlar la administración de divisas y se le asignó al CENCOEX la función de administrar todos los procedimientos referentes al sistema cambiario venezolano. Sí, mira, el rol del Centro Nacional de Comercio Exterior es ir más allá de los mecanismos clásicos de abordaje del comercio exterior. En Venezuela, a través de CADIVI, se abordaba uno de los elementos de la actividad comercial en su faceta hacia lo internacional, como lo es la importación. Dentro de la ofensiva económica que implementó el presidente Nicolás Maduro, el CENCOE juega un rol importantísimo porque es el encargado también de coordinar y establecer mecanismos con los sectores productivos del país para avanzar en el crecimiento y fortalecimiento de la producción nacional y también avanzar en una estrategia que nos permita a los sectores productivos en Venezuela tener una oferta exportable y que Venezuela se consolide también como una potencia exportadora. El diálogo también se posicionó como uno de los elementos del gobierno nacional para combatir la llamada guerra económica. Los actores políticos y económicos del país se reunieron para conversar y buscar soluciones. El sector empresarial privado y los representantes de los empresarios también tomaron parte en los diálogos con el gobierno. Quiero, de alguna forma, en la discusión que hemos tenido y en los aportes que han existido en la noche de hoy, la verdad es que si ponemos porcentajes, el 95% se lo está llevando la política y el 5% la economía. Y yo creo que el país en este momento requiere de una reflexión profunda en lo que está ocurriendo
si me lo permite, en la parte económica. Hace falta, digamos, también que haya una comisión de la verdad en la parte económica. Tenemos unas grandes contradicciones y yo le pido que realmente haya una comisión de la verdad. No lo estoy diciendo de manera jocosa, lo estoy diciendo de manera real. El Banco Central de Venezuela tiene muchas cifras, data importante, una institución pública de referencia, que se sabe lo que está pasando en el campo venezolano, se sabe lo que producimos de maíz blanco, lo que producimos de arroz, cuáles son los problemas que existen, por qué hoy en día, digamos, son cosechas deficitarias, cuáles son las causas de por qué eso está ocurriendo, por qué se están rompiendo cadenas de abastecimiento en este momento por falta de divisas oportunas. Lo hemos conversado, presidente, en su momento. Sé que hay autoridades, digamos, que están trabajando sobre el tema. Pero la verdad es que cuando, como se ha hablado aquí, el tema de tiempo y espacio, como Ortega y Gasset, es muy importante. Fedecámaras, la máxima organización representativa empresarial de Venezuela, quisiera en primer lugar agradecer la invitación que hemos sido objeto para un acto con un nombre tan convincente como es una conferencia para la paz. Poco podríamos, los empresarios que hemos venido insistiendo en tener un diálogo, haber rechazado una invitación como esta para estar con ustedes el día de hoy. Y eso queremos celebrarlo. También queremos celebrar el tono con el que usted hoy se ha dirigido al país. Ese es el tono que uno espera escuchar de un jefe de Estado. Y lo instamos a que siga con ese mismo tono. Nuestro país no está bien, presidente. No está bien. Usted tiene que escuchar otras voces diferentes a las que lo acompañan. Es un país que en este momento tiene unas legítimas protestas, que allá afuera están muchos muchachos en este momento peleando por legítimas protestas. Esto no justifica la violencia. La violencia la rechazamos en Fedecámaras, venga de donde venga. Y lo primero que tenemos es que condenarlas como venezolanos. Nuestro país no está bien, presidente. Tiene unos indicadores económicos con una inflación de la más alta del planeta, con unas tasas de desabastecimiento enormes, donde no se consiguen los productos de primera necesidad, donde en estos momentos prácticamente conseguir trabajo es un imposible y donde nuestros trabajadores tienen que rogar por puestos de empleo gracias a una inamovilidad que los mantiene anclados simplemente por una ley y no por sus méritos personales. Nuestro país no está bien, presidente. Nuestro país nos estamos matando entre venezolanos y eso es grave. Usted tiene una responsabilidad como jefe de Estado, como el primer responsable de calmar los ánimos de este país. Nosotros creemos en el diálogo, en Fedecámaras creemos en el diálogo, estamos aquí por eso. Y el diálogo no significa claudicar posiciones, tenemos profundas diferencias con su sistema económico y con su sistema político, pero la democracia, gracias a Dios, permite que procesemos estas diferencias en este tono en el que la estamos procesando el día de hoy. El diálogo constituyó la segunda etapa de la llamada guerra económica. Al regreso de la pausa, conozca qué opina el sector empresarial y cuáles son los retos a los que se enfrenta el gobierno nacional. La ofensiva económica tiene como reto primordial este año controlar la inflación de 2013 que cerró en 56,2%. Para algunos sectores de la economía, las medidas económicas no han sido suficientes, mientras que para otros sí ha constituido cambio alguno. Ambos sectores coinciden en una sola cosa. Son muchos los retos que debe afrontar el gobierno nacional. El gran reto que tiene Venezuela, la economía venezolana, son dos. Uno es crecer de manera sostenida para generar más ingresos y más puestos de trabajo. Y segundo, bajar la inflación. Entre tanto y en cuanto no bajemos la inflación, vamos a tener estos problemas. Y en tanto y en cuanto la economía no crezca, no va a generar los ingresos, ni va a generar los bienes que hoy se requieren y que ya no se pueden importar como se importaban antes, porque la capacidad de dólares, de divisa que tiene la economía está muy mermada con respecto a lo que teníamos en años anteriores. De manera que hay un esfuerzo muy grande que hay que hacer para levantar la producción nacional, para incrementar lo producido en Venezuela, y eso no se hace de la noche a la mañana. De manera que hay que hacer un esfuerzo muy grande para sostener el crecimiento económico, para incrementar la cantidad de bienes producidos en Venezuela, para crear más empleo y sobre todo para bajar la inflación. No considero que en Venezuela haya una guerra económica. Creo que lo que hay son problemas estructurales, problemas coyunturales también, que están afectando la economía y no creo que haya una conspiración de empresarios y gerentes de empresas públicas para hacer que la economía marche mal, sino
que hay problemas graves que hay que solucionar y arreglar. También se resaltó que la ofensiva económica implementada por el gobierno desde noviembre de 2013 se tradujo en más abastecimiento para la población. Mira, casi todos los sectores de la economía fueron afectados por la guerra económica, porque tenemos nosotros un sector productivo que confía en el país, que cree en Venezuela, que respeta las leyes, que respeta la Constitución, pero también estos elementos políticos, cuando interfieren con la actividad económica para desestabilizarla, evidentemente afectan a los sectores de la economía, ¿no?, que ven alterados sus procesos habituales de comercialización, de distribución y de producción. Para el sector empresarial, la segunda etapa de la ofensiva económica debería ser más profunda y menos estructural. La ofensiva ahora consiste en medidas positivas para la industria. Estuvimos sentados en el círculo militar con el presidente y se anunció el reconocimiento de deudas, se anunciaron algunas medidas de carácter positivo para el empresariado venezolano. Yo creo que ahora lo que tiene que haber es cómo permear algunas soluciones mucho más concretas que no sean solamente quitar lo burocrático, sino llegar al fondo del asunto para que revisemos el modelo económico conjuntamente entre trabajadores, empresarios y el gobierno, de manera que busquemos una vía alternativa mucho mejor de desarrollo económico para todos. Sin embargo, desde la Asamblea Nacional proyectan los retos de la ofensiva en función de la integración de los actores económicos. Los retos es la integración de todos los agentes económicos. Necesitamos la participación del sector privado. Siempre lo hemos estado invitando, siempre lo hemos estado exhortando a que asuman el papel que les corresponde. Podemos entender que tengan su sentimiento partidista, pero no lo pueden colocar por encima e intentar, como ha sucedido en algunos momentos, tratar de poner a pasar hambre al pueblo venezolano para salir de la revolución bolivariana. Los economistas también afirman que las políticas gubernamentales de los últimos meses no han contribuido en la resolución del problema económico. El impacto no fue el esperado. La inflación siguió su camino avanzando, digamos, hacia adelante o hacia arriba, y los precios subieron más o menos en 5 o 6%. De ahí a que el presidente Nicolás Maduro plantease qué es lo que estaba sucediendo, pero lo que podemos ver es que los programas y los planes de fiscalización y control no son efectivos. A su vez, los empresarios catalogaron como positivo las mesas de diálogo económica entre el sector privado y el gobierno. Las mesas de diálogo que han surgido como Conferencia de la Paz han sido positivas para el sector gubernamental y también para el sector empresarial y también para el consumidor. Entonces, ¿cuál es el principal reto de la ofensiva económica? Hay que ver cuál es el curso que lleva la ofensiva económica en estos meses que vienen. Lo que sí parece claro es que el primer semestre se perdió, hay una contracción en la economía evidente, la inflación está acelerándose, hay una restricción de reserva y lo que queda es trabajar para el segundo semestre. O sea, ya estamos finalizando ya finalizó el mes de abril, ya llevamos 4 meses, lo que nos queda es empezar a reconstituir los esfuerzos de cara al segundo semestre. El primer semestre estaba prácticamente perdido igualmente. O sea, el gobierno tiene que dar señales claras. O sea, no puede seguir este desorden fiscal tan grande que hay en este país. No se sabe cuánto se gasta, en qué se gasta, cómo se gasta, y un banco central desordenado en su emisión monetaria. Y yo lo quiero decir muy claramente a este país, si aquí no se ordena la emisión de dinero del Banco Central y se para ese cañón que tiene el Banco Central de sacar billetes que no tienen valor, lo que vamos a ver es un bolívar cada vez con menor poder adquisitivo y vamos a ver una economía inflacionaria. La inflación, que es uno de los grandes retos que tenemos para el presente año, disminuir la inflación y mantener el crecimiento económico. No esperemos tener una inflación pequeña en los próximos meses. Vamos a tener una inflación alta y es absolutamente seguro que todas las medidas que se tomen van a influir en la inflación. Un aumento del salario mínimo es inflacionario, el aumento de los precios es inflacionario, si devalúas es inflacionario. Entonces no esperemos que tengamos una inflación baja en todo este año. Lo cierto es que es preferible tomarse la medicina y hacer los ajustes necesarios en este año que no es electoral para que el próximo año tengamos un mejor porvenir los venezolanos. Integrar al sector privado empresarial en las estrategias de la ofensiva económica y controlar la inflación anualizada de 10% de 2014 son los principales retos que tiene el Gobierno Nacional este año. Mi nombre es Osvaldo Avendaño y esto fue Reporteros.